Apreciados alumnos, su maestra Aidesa Gastume los saluda. Con la lección número 6 iniciamos la segunda etapa. El día de hoy vamos a estudiar la lección número 7 con el tema El pecado y su encubrimiento. Este es un tema un tanto confrontativo. Revisaremos algunos aspectos que considero serán de ayuda y sobre todo de aplicación personal. ¿Cuál es el propósito? Se trata de mostrar la gravedad del pecado, que no debe de encubrirse y que hay necesidad de confesarlo, arrepentirse y pedir perdón para mantener la comunión con Dios. El Señor nos ha salvado, no solo de la culpa del pecado, sino también del señorío del pecado. Juan 8:36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por tanto, el pecado no debe ser práctica del cristiano, porque si nosotros somos libres por la palabra de Dios, entonces no tenemos que hacer del pecado una práctica. Esto no quiere decir que no dejemos de pecar, porque mientras estamos en este cuerpo humano, pues definitivamente no estamos libres. Pero una cosa es pecar y otra cosa es ser esclavo del pecado. Por tanto, el pecado no debe ser, vuelvo a repetir, práctica del cristiano. Y si peca, redarguido por el Espíritu Santo, confesará su pecado y alcanzará perdón al verdaderamente arrepentirse. ¿Qué es pecado? Transgresión voluntaria y consciente de la ley de Dios. Eso lo dice 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de la ley de Dios definitivamente es pecado. En 1 Juan 5:17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ya en la clase anterior yo les expliqué cuál era el pecado de muerte. ¿Qué es pecar? Es hacer algo malo o injusto a los ojos de Dios y no hacer lo que es correcto. En Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ven qué fácil es pecar? Si dejar de hacer lo bueno es pecado, ¿en dónde queda lo demás? ¿Es posible no pecar jamás? No, definitivamente no. Pues la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta cómo el pecado en realidad nos saca, nos elimina de la gloria de Dios? Y dice, por cuanto todos pecaron. En 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En 1 de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, es decir, a Dios, y su palabra no está en nosotros. Y en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ven, la palabra es muy clara. El pecado tiene relación con la muerte. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías.
Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. En este caso se refiere a que es el alma la que se condena o la que se salva. Yo creo que eso ya lo tenemos claro. En el caso de Adán y Eva, al pecar, hubo muerte espiritual, porque siguieron viviendo. Pero en los dos casos hay separación de Dios. Esa es la verdadera muerte. Pasar toda la eternidad separados de Dios en un lugar de sufrimiento que se llama infierno o lago de fuego y azufre. Cada quien es responsable de su propio pecado y dará cuenta por ello. Por eso en Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea que nuestra relación, sea buena o sea mala, es personal con Dios. Veamos ahora cómo se puede encubrir el pecado. En primer lugar, veamos quién encubre el pecado. El impío casi no trata de hacer eso, porque no siente ninguna pena, es decir, no tiene temor de Dios. A veces hasta se enorgullecen de su pecado. Es triste reconocerlo, pero generalmente es el creyente quien procura encubrir el pecado para mantener una buena reputación delante de los demás y no sufrir la pena de confesarlo. Incluso se puede enfermar físicamente. Esto nos lo dice David en el Salmo 32, 3, 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esto le pasó a David y le puede pasar a cualquier persona. En segundo lugar, entonces, en primero, ¿quién encubre el pecado? El creyente. ¿De quién o a quién lo encubre? No ha de ser a Dios, ya que Él lo sabe todo y no hay nada oculto delante de sus ojos. Indudablemente procura ocultarlo de las demás personas, aunque éstas, tarde o temprano, se darán cuenta, porque no hay cosa oculta que no haya de saberse. También lo dice la palabra en Lucas 12:2. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Esto lo dice Lucas 12:2. En tercer lugar, ¿cuáles pecados se tratan de encubrir? No los escandalosos, porque generalmente estos luego se conocen y no se encubren. Son aquellos pecados sutiles que se llevan dentro del alma, que solo Dios y quien los practica lo saben. Pecados como la envidia, la lujuria, la codicia, el odio y mucho más. O bien pecados que se realizan aparentemente en oculto, como robo, adulterio, fornicación, etc. Pero que tarde o temprano llegan a descubrirse. En cuarto lugar, ¿cómo se procura ocultar el pecado? Y aquí pongan atención porque hay 4 maneras
de ocultar el pecado. La primera, rehusando la luz. Aquí mencionamos a Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En este caso, ¿qué es lo que hace la persona? No desea leer la Biblia, no quiere orar, ni enfrentarse con su pastor, ni escuchar mensajes, porque la luz revela todo. Y eso es lo que hace, esconderse de la luz. En segundo lugar, procurando descubrir o publicar el pecado de otros, llamando la atención hacia otros, a veces condenando duramente el pecado que él mismo practica o encubre, y está condenando haciéndoselo a otra persona. Juan 8, del 3 al 11, dice que en el caso de la mujer adúltera que le trajeron a Jesús, es donde se explica esta situación. Yo les recomiendo, para que no se nos alargue esta lección, que lean Juan 8, del 3 al 11. Este caso es muy interesante. En tercer lugar, dando excusas para justificar el pecado. Excusas que dieron desde el principio Adán y Eva cuando Dios les preguntó qué habían hecho. En Génesis 3, 12, 13. Y aquí está la respuesta de Adán. Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y no comí. Y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Se dan cuenta? Es la manera de echarle la culpa a otro. Y eso es algo que en la actualidad se da con mucha frecuencia cuando nosotros queremos salvarnos nosotros. Y entonces damos una excusa. No quiere decir que no nos hacemos responsables de las cosas que nosotros hacemos. Y sobre todo de las malas. De las buenas sí queremos darlas a conocer. Otro ejemplo es Aarón cuando hizo el becerro de oro. Eso está en Éxodo 32, del 21 al 34. Es otra lectura que les recomiendo porque aquí vemos cómo Aarón dio excusas para justificar que había hecho el becerro de oro. Les repito, es Éxodo 32, del 21 al 34. En cuarto lugar, fingiendo piedad. El que procura encubrir su pecado se excede en demostraciones de una aparente piedad. Habla mucho de la honestidad, de la justicia, de la santidad, pero no las practica. Lucas 18, 11 y 12. Vemos este ejemplo. El fariseo puesto en pie, estaba en el templo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres,
ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Había uno ahí a la par de él. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Entonces estaba haciendo alarde de lo que él era. Y posiblemente no es que en realidad cumpliera con todo esto. Por eso dice fingiendo piedad. Entonces, ven qué fácil es encubrir el pecado. Ahora veamos cuáles son los resultados de encubrir el pecado. Toda acción tiene un resultado. Mencionaré 4 formas. En primer lugar, no se prospera. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Ven qué claro? La comunión con Dios queda interrumpida y el abatimiento espiritual, intelectual y físico es una consecuencia inmediata. Y para ello les sugiero que lean Salmo 32, todo el Salmo 32. Es muy interesante darnos cuenta de lo que pasó en el Salmo 32. En segundo lugar, ¿cuál es otro resultado de encubrir el pecado? El servicio a Dios resulta inútil. 2 Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Qué quiere decir esto? Dios hace su obra usando instrumentos limpios, y mientras tales instrumentos están deteriorados por causa de pecados no confesados, Él no los puede usar. Así es que el servicio a Dios resulta inútil como resultado. En tercer lugar, las oraciones resultan inútiles también. Mientras haya pecado no confesado, Dios no escucha las oraciones. Eso lo dice Eclesiastés 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Miren. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Eso lo dice Eclesiastés 28:9. Y en cuarto lugar, afecta a la iglesia entera. ¿Sabían ustedes eso? El pecado oculto de un solo creyente puede atrasar la marcha espiritual de toda una congregación. Y aquí mencionaré el caso de Acán, que está en Josué 7. Dice que vino una gran derrota al luchar contra Jai por el pecado oculto de Acán. ¿Y cuál fue su pecado? Quien había tomado un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro cuando tomaron Jericó. Ahí Dios había dicho que no tenían que tomar absolutamente nada, pero Acán tomó estos, lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Fíjense pues, un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro cuando tomaron Jericó.
¿Se dan cuenta? Acán confesó su pecado, pero tuvo que sufrir las consecuencias, porque Dios le dijo a Josué lo que estaba pasando. Y por eso fue de que habían sido derrotados en Jai. Y no solo pues Acán tuvo sus consecuencias, sino que también su familia, porque murieron apedreados y quemados. Hasta aquí la primera parte y luego continúo con la segunda.